canción. Gracias, Jesús. Vamos, cántale. Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría.
restauración. Él te perdona y te hace libre. Queremos que nos hagas libres, Señor. Si hay muchos que te han dado la espalda, hay alguien que lo dio todo por ti. Y no te sigue dando la espalda, Él te sigue dando amor. Señor, muchas gracias porque cada uno de tus siervos que estamos acá, Señor, hoy nos damos cuenta que queremos ser obedientes a tu palabra. Hoy nos damos cuenta, Señor, que sin ti no somos nadie. Señor, hoy venimos a reconocer, Padre, nuestra pequeñez. Señor, hoy venimos a decirte que te necesitamos en todo. Te necesitamos aún para poder ser obedientes. Padre, te necesitamos para poder hacer tu voluntad. Te necesitamos en todo sentido, Señor, en nuestros hogares. Señor, como esposos, como esposas, como mamás. Señor, como hijos, te necesitamos. Padre, muchas gracias porque hoy hemos reconocido que sin ti no somos nada. Y también hemos podido entender, Señor, que solo tú tienes palabras de vida para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hoy tú nos vas a hablar, nos vas a enseñar, nos vas a redarguir, Señor, y nos vas a permitir hoy crecer y dar un paso de fe, Señor. Muchas gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí. Muchas gracias por esta noche, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que nos vayamos a la palabra en Mateo 11:29. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Mateo 11:29 dice, son palabras de Jesús y dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
En esta palabra el Señor nos está diciendo, Jesús mismo nos está diciendo, aprended de mí. Y hemos escuchado, hemos leído muchas citas bíblicas donde se nos exhorta. Jesús mismo nos dice, seguid mis pisadas, ¿verdad? Haced lo que yo hago. Muchas veces nos exhorta, ¿verdad?, en la palabra del Señor a que nosotros creemos en nosotros el carácter de Jesucristo. Muchas veces hemos leído donde dice nosotros tenemos que crecer, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. También, como decía el apóstol Pablo, tiene que llegar un momento en nuestras vidas donde nosotros tenemos que decir como cristianos, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero la palabra del Señor nos está diciendo hoy, aprended de mí. ¿Y qué tenemos que aprender del Señor? Dice, aprended de mí que yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa manso? Jesús mismo está diciendo, yo soy manso y yo soy humilde, aprendan de mí, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra manso? Dice la palabra que significa ser un hombre o una mujer sosegado, tranquilo y apacible. Una persona mansa es aquella que no ataca y que no es agresiva. Si nosotros nos imaginamos a los animales, ¿verdad? Hay animales mansos y hay animales agresivos que atacan, ¿verdad? Pero la palabra del Señor a nosotros humanamente nos está diciendo que manso y humilde pues es la misma, el mismo significado. Y significa aquella persona que tiene todo su ser bajo control. Una persona tranquila, una persona humilde, mansa es lo mismo. Aquella persona que ha sujetado sus pasiones, es aquella persona que controla lo que hace, controla lo que dice, ¿verdad? Esa es una persona mansa y humilde. Y Jesús hoy nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a Él. Y si nosotros miramos la palabra, dice que es más fácil para cualquier humano, ¿verdad?, gobernar una nación que gobernarse a sí mismo. Gobernar mis palabras, tener dominio propio de lo que voy a decir, de lo que voy a hacer, de los actos que cada mañana, cada día tengo que hacer. La palabra del Señor nos dice que no es fácil. En Proverbios dice, es más fácil para un hombre gobernar una nación que gobernarse a sí mismo. Y hoy la palabra del Señor nos está diciendo, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Y como les decía, sí reflexioné, sí medité y le digo, Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Ayúdame a ser mansa y humilde de corazón, ¿verdad? Que es lo que Jesús quiere. Y si nosotros miramos en la palabra del Señor, ser humilde también es ser obediente a la palabra del Señor. Y más adelante lo vamos a ver. Muchas veces podemos malinterpretar qué significa humildad. Yo sé que usted ha escuchado muchos conceptos sobre la humildad y la humildad no es externa. La palabra del Señor nos está diciendo que la humildad es la apariencia, no tiene nada que ver con la condición económica, raza, no tiene nada que ver con lo externo, es interno. Una persona humilde es aquella que sabe ser obediente a la palabra del Señor. Una persona humilde es aquella que reconoce sus debilidades y que reconoce que necesita la palabra del Señor y necesita al Señor. Eso es ser humilde. En cambio, lo contrario de una persona humilde es aquella persona soberbia, con orgullo, que no acepta que alguien más venga a decirle a veces que las cosas no están bien. Un corazón soberbio, un corazón orgulloso no acepta que alguien venga y le dé un consejo. O reciben la palabra del Señor, pero un corazón con orgullo y con soberbia no va a ser obediente a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no es fácil obedecerla. Es fácil recibirla, pero es muy difícil obedecerla. La palabra del Señor, y lo vamos a ver en Santiago 1, y nos vamos a dar cuenta que la humildad no es como algunas personas se lo creen o se lo imaginan.
¿verdad? Santiago 1. Santiago 1:9 dice, 9 y 10 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero que el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué significa esta palabra? Yo sé que es un poquito difícil de poder comprenderla, pero esta palabra nos está diciendo, ¿verdad?, que si alguien debe gloriarse, es aquel que es rico en su humillación, que no tiene nada que ver con lo que podamos sentirnos ahorita, ya sea en una condición donde nos podamos sentir nosotros prósperos, o que en este momento nos podamos sentir que necesitamos bendición de parte del Señor. Eso no tiene nada que ver. La palabra del Señor dice, si alguien tiene que gloriarse, usted gloríese en que está siendo rico, ¿verdad?, en ser humillado. Y si nosotros miramos más adelante en el verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y cuando la palabra del Señor nos dice, gloríese el que está siendo rico en la humillación, y más adelante nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y bienaventurado es aquel que resiste, ¿verdad? ¿Quién es aquel que está siendo rico en humillación? Yo no sé cómo venimos hoy, yo no sé cómo estamos hoy, si estamos siendo humillados de parte del Señor. Pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos gloriarnos cuando estamos siendo de parte del Señor humillados. Cuando nosotros estamos siendo humillados de parte del Señor, tenemos que resistir, ¿verdad? Tenemos que ser fuertes. Yo no sé en qué momento estamos pasando ahorita. Si el Señor estamos sintiendo la humillación de querer y no tener, o de estar pasando una prueba tan difícil que estamos a punto de tirar la toalla. Y en esos momentos sentimos la humillación, pero la palabra del Señor nos está diciendo, gloríese aquel que es rico en su humillación. ¿Qué significa esta palabra? Gloríese aquel que en este momento se ha sentido humillado de parte del Señor, que ha sentido que las pruebas son demasiado grandes, ¿verdad? Que ya hay un momento en que ya queremos tirar la toalla, porque no, el Señor no me permite lo que yo quiero, pero el Señor nos está humillando por un momento y quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. ¿Para qué? Cuando nosotros nos humillamos con el Señor, cuando venimos a decirle, Señor, ¿verdad?, la humillación, según la palabra del Señor, es cuando nos damos cuenta que dependemos del Señor. La humillación, cuando nosotros decimos un hombre humilde, es aquel que reconoce sus debilidades delante del Señor y le dice, Señor, yo ya no puedo más. Señor, yo te necesito. Señor, yo no puedo ser buena sin ti. La palabra del Señor dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no nos está ayudando, si nosotros no estamos siendo obedientes en la palabra del Señor, vamos a tener muchos fallos en nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada sin que el Señor esté con nosotros. Todo va a ser en vano. Todo lo que nosotros nos propongamos hacer, si no le pedimos ayuda al Señor, vamos a fallar en el intento. Porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que solo con Él nosotros podemos avanzar. Que sin su ayuda nosotros no vamos a poder llegar a donde el Señor nos va a llevar. Si alguien dice la palabra del Señor, gloríese, ¿verdad? No se gloríe por lo que no tiene o por lo que tiene, porque como dice su palabra, algún día, ¿verdad?, todo se va a perder, dice la palabra del Señor, menos su palabra. El que se gloría en sus riquezas, dice la palabra del Señor, eso nos está dando a entender,
¿verdad? Un día van a dejar de ser. Y si se está gloriando, como dice su palabra, en su condición que es pobre, también no debemos glorificarnos por nada de lo que la palabra del Señor nos dice, sino en algo que debemos gloriarnos, es de humillarnos delante del Señor, en ser ricos en humillación. Necesitamos al Señor. Solo con el Señor, solo con Jesús nosotros vamos a tener victoria. Yo sé que todos los que estamos aquí ya lo sabemos. ¿Cuántas cosas hemos intentado hacer sin Cristo y no lo hemos logrado? Y cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hoy me aviento, hoy lo hago, yo sé que el Señor nos ha ayudado. Y si ahora estamos aquí es porque hemos reconocido que sin Cristo no somos nadie. Amén. Necesitamos el poder del Señor, pero humillarse delante del Señor y tener un corazón humilde y manso delante del Señor significa obedecer su palabra. No significa venir y recibir la palabra, cualquiera lo puede hacer, pero ser un hombre manso y humilde de corazón significa ser obediente a la palabra que el Señor ya puso en mi vida o la palabra que yo ya recibí. ¿A qué nos estamos rehusando nosotros a obedecerla si la palabra del Señor ya llegó a nuestras vidas? Me confrontaba porque la palabra del Señor hoy nos quiere motivar y exhortar a que nosotros analicemos y pensemos, ¿soy humilde o hay orgullo y soberbia en mi corazón? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta en una palabra, la palabra del Señor. Aquel que es humilde delante del Señor es aquel que recibe la palabra y que hace y que es obediente a su palabra. Esa es la verdadera humildad. No tiene nada que ver con la condición, como dijimos, económica, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que aparentamos. Sí es cierto, ¿verdad? Nuestro vestido, nuestra forma de vestir revela lo que llevamos dentro, ¿verdad? Pero la humildad es algo que se puede esconder. Y la humildad es algo que el Señor en algún momento nos va a confrontar. Y hoy la palabra del Señor es algo que nos viene a exhortar y que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿será que yo tengo humildad delante del Señor? ¿O todavía tengo un corazón con soberbia y orgullo? Si nos estamos rehusando a ser obedientes a su palabra, aun cuando la palabra del Señor ya llegó a mi vida, eso es orgullo. Eso no es humildad. La palabra del Señor, por eso yo me confrontaba y les decía a un principio, Señor, me falta aún. Y tengo la humildad para reconocer delante del Señor y decirle, Señor, aún me falta. Pero quiero ser más obediente a tu palabra. Hay cosas que la palabra ya llegó, pero me he rehusado a ser obediente 100% al Señor. Pero pregúnteselo usted hoy. ¿Cómo está su corazón delante del Señor? ¿Será que como leímos la palabra y dice Jesús, ¿verdad? Aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y sabemos que Jesús hablaba por la palabra que el Señor le daba. Sabemos que Él hacía lo que el Señor le decía que hiciera. La palabra del Señor revela que Cristo fue obediente hasta la muerte. Y es por eso que Él mismo dice, yo sí soy humilde y aprendan de mí porque fui obediente a la palabra del Señor. ¿Estamos siendo obedientes nosotros? Quiero que nos vayamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 38. Dice, no endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz, como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. La palabra del Señor dice, no endurezcáis tu corazón, servid al Señor, someteos a su palabra. Y cuando nosotros hacemos lo que está diciendo ahí, es cuando en realidad vamos a decir, yo sí soy humilde de corazón. Y miremos en Hechos, ahí mismo, que significa lo mismo, en Hechos 7.
Dice en Hechos 7, el verso 51, y esto lo está diciendo Esteban, que todos conocemos, ¿verdad? Que un hombre que fue apedrado. Y él mismo antes de morir estaba diciéndole a quienes lo apedraron, y dice, duros de cerviz. ¿Qué significa duros de cerviz? Orgullosos, con un corazón soberbio. Reciben la palabra, pero no son obedientes, endurecen su corazón, ¿verdad? Como le decía el Señor a Faraón, endurecía su corazón y él decía, no voy a hacer lo que Moisés me está diciendo, no voy a hacer lo que el Señor me está mandando a hacer a través de Moisés. Eso es tener un corazón con soberbia y un corazón orgulloso. Saber que el Señor me está mandando a hacer algo, pero yo endurezco mi corazón. Y dice el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y después de eso, dice la palabra del Señor, se enojaron tanto que Él les dijo eso y encendieron su ira y dice que lo mataron, lo apedraron. Pero Él les estaba diciendo, los estaba confrontando y les estaba diciendo duros de cerviz, con un corazón que no se sujeta a la palabra del Señor. Eso es todo lo contrario a lo que Jesús nos está mandando hoy. Sean mansos y humildes de corazón. Cuando nosotros no nos sujetamos a la palabra, cuando nosotros recibimos la palabra pero me rehúso a obedecerla, eso es lo contrario a lo que Jesús quiere que nosotros hagamos y seamos. Oír la palabra y no obedecer la palabra, eso es lo contrario de ser humildes. ¿En qué estamos resistiendo nosotros? Yo sé que usted ha recibido mucha palabra. Usted tiene mucha palabra en su corazón. Pero hoy es tiempo para que reflexionemos y para que recibamos esta exhortación de parte del Señor. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a tu alma. Pero preguntémonos nosotros en realidad, ¿será que soy humilde? ¿Será que estoy haciendo lo que Jesús quiere que yo haga? Hay un hombre después de Jesucristo que la Biblia lo menciona como el hombre más manso que existió en la tierra en ese tiempo. Y dice la palabra del Señor que él fue Moisés. Y lo vamos a leer en Números 12. Números 12, el verso 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La palabra del Señor dice que en su tiempo y después de Jesús, ese hombre fue manso más que todos los hombres que existieron. Pero miremos por qué. En Éxodo 18, vamos a retroceder un poquito. En Éxodo 18. Si la Biblia dice que Moisés fue uno de los hombres más mansos, que significa humildes, es porque él tenía obediencia. Que lo que el Señor le decía que hiciera, él lo recibía y lo hacía, lo ponía por obra. Si no lo hemos leído, también lo pudimos haber visto en las películas, ¿verdad? Moisés y los 10 mandamientos. De toda la palabra que el Señor le daba, Moisés no la rehusó, no se resistió. Sabemos que aunque decía Señor y usaba muchos pretextos, lo terminaba haciendo. Pero la humildad que tenía para recibir consejos de otro hombre, también lo vamos a ver en Éxodo 18. Dice en el verso 17. Les voy a leer del verso 17 al 19, dice.
Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y quiero leerle, voy a saltarme hasta el verso 26. El verso 24, perdón, y dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Y es que si nosotros nos damos cuenta, Moisés lo estaba haciendo de una forma que él atendía a uno por uno del pueblo del Señor. Y vino Jetro, dice su suegro, y le dijo, Moisés, es muy difícil como lo estás haciendo, mejor ve y predícales y diles lo que tienen que hacer y lo que no deben hacer. Y también búscate líderes que te ayuden en las cosas más pequeñas y en las cosas más difíciles, entonces las tratas tú. Pero lo que nosotros necesitamos y que el Señor nos quiere que nosotros aprendamos es la actitud de Moisés. En algún momento Moisés dijo, ¿por qué le voy a escuchar a mi suegro si el Señor me habla a mí personalmente? Eso se llama humildad. Recibir consejo de alguien y saber que no todo lo sabemos y que necesitamos a otros, eso es humildad. Pero sobre todo, ser obedientes cuando sabemos que alguien nos está dando un consejo. Cuando recibimos una palabra que sabemos que va a ser de bendición para nuestras vidas, ¿por qué nos rehusamos a agarrar consejo? Quiero que nos vayamos a la penúltima palabra. Solo nos falta una más. En Santiago 1, más adelante de donde leímos. Santiago 1, el verso 21 dice. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y más adelante dice en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a mí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y el último verso, el 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Pero la palabra del Señor dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y qué significa con mansedumbre? Ser obediente. Si yo ya recibí la palabra, si el Señor ya depositó su palabra en mí, si yo tengo la mansedumbre que el Señor dice que aprendamos, significa que yo voy a ser un hacedor de la palabra, no solamente un oidor de ella. Que vengo, la recibo, pero cuando me voy, me olvido. Y se me olvida ponerla por obra. Eso, según la palabra del Señor, significa orgullo y un corazón soberbio. Y significa que no estamos siendo obedientes al llamado que Jesús nos está haciendo hoy en Mateo, la primera palabra que el Señor nos está hablando. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Hay humildad? ¿Hay mansedumbre?
¿Estamos recibiendo la palabra que el Señor está depositando? No importa de quién venga, es la palabra del Señor y debo ser obediente a ella. Entonces, sí puedo decir que yo soy una persona humilde. No nos equivoquemos que la persona humilde es por lo que viste o por lo que no tiene, como leíamos en Santiago 1, ¿verdad? Si alguien se gloríese en su humillación, no en lo que tiene o en lo que no tiene. Pero es una pregunta que todos nos debemos hacer. ¿Estoy siendo obediente a la palabra del Señor? ¿O todavía tengo un corazón duro? Todavía me estoy rehusando. La palabra del Señor dice, así yo ya la recibí, pero qué difícil hacerla. Qué difícil hacerla. Vayámonos a Mateo 7:21, es la palabra que lo resume todo. Son palabras de Jesús donde todo lo que vimos, Jesús lo resume en esto. Mateo 7:21. Y muchos lo hemos escuchado, y ya lo hemos oído, y ya lo hemos predicado. Es una palabra muy conocida. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí se resume toda la enseñanza de la humildad. Porque la palabra del Señor dice que la humildad es hacer lo que el Señor ya me mandó a hacer, yo lo ponga por obra. Entonces, si yo digo soy humilde, soy obediente, recibo la palabra, estoy aquí, ¿verdad? Eso no significa que seamos como el Señor quiere que nosotros seamos. El Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos por obra lo que la palabra ya nos dijo. La palabra implantada en cada uno de nosotros. Como decía el pastor, la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Y también escuché decir, la fe que se dice y no se hace es realmente hipocresía. La fe que solo se dice, pero no se hace, es hipocresía. Es un corazón soberbio, es un corazón orgulloso. Y Jesús quiere que nosotros seamos humildes y mansos de corazón. Solo aquel que es manso y humilde de corazón va a poder poner por obra la palabra del Señor. Y por eso yo cuando empecé a predicar y les decía, la palabra me confronta a mí también. Porque el hecho de que yo esté predicando esta palabra de humildad y mansedumbre no significa que yo sea el 100%. Y hasta sentí un poco de tristeza el meditar esta palabra, porque digo, Señor, me hace falta humildad, me hace falta mansedumbre para poner por obra toda la palabra que el Señor ha implantado en mi alma y en mi corazón. ¿A qué nos estamos rehusando? ¿Tenemos nosotros el poder decir ahora, soy humilde de corazón? Si la humildad de la que el Señor habla es ser obediente a su palabra. La palabra del Señor dice que Él fue obediente hasta la muerte. Y sabemos que si Él dice, yo soy un hombre manso y humilde de corazón, porque fui obediente a su palabra, porque fui obediente a todo lo que el Señor me mandó. Quiero que lo miremos y el Señor mismo, Él dice, yo soy manso y humilde de corazón porque fue obediente hasta la muerte. Miremoslo en Filipenses 2. No lo tenía apuntado, por eso no lo traía tan fácil de encontrarlo. Pero por eso es que el Señor fue manso y humilde y Él dice, aprendan de mí, porque está en Filipenses 2 desde el verso 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice la palabra del Señor: yo soy humilde y manso de corazón, porque fui obediente a la palabra del Señor hasta la muerte. Eso significa humildad. Eso, como dice el Señor, se despojó de todo lo que Él era, se humilló, siendo Dios, da la condición humana por ser obediente al Señor. Y por eso yo sí, y yo sé que usted también acepta, el Señor sí fue humilde de corazón, porque fue obediente hasta la muerte. ¿En qué estamos siendo obedientes nosotros? Yo le dejo esa pregunta, así como el Señor me confrontaba hoy a mí. Yo le dejo esa pregunta a usted. Medítela, reflexiónela. ¿Somos obedientes? ¿Hay humildad en nuestro corazón? O podemos decir también, como decía Lidia en su reflexión: yo no soy obediente 100%. Igual yo lo digo. No, tampoco. Señor, me hace falta caminar y conocerte más. Me hace falta ser obediente más. Me hace falta más humildad, Señor. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. ¿Qué palabra ha recibido usted? La palabra del Señor dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y solamente así recibiréis descanso tu alma. Ahí donde está, usted puede reconocer delante del Señor. Al Señor no lo podemos engañar. El Señor sabe si soy humilde o si hay soberbia en mi corazón, si hay orgullo, si hay jactancia, si hay vanagloria. El Señor lo sabe. Pero la palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mas aquel que tiene la humildad para decirle: Señor, me hace falta. Señor, te necesito. Padre, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a que toda soberbia, que todo orgullo, Señor, en el corazón, que no es lo que el mundo nos enseñó. El ser humilde no es lo que el mundo nos enseñó. El ser humilde, según la palabra del Señor, es recibir su palabra y ponerla por obra. Esa es humildad. Recibir la palabra y no olvidarme de ella cuando me voy a mi casa, sino ponerla por obra. ¿A qué te estás rehusando? Si el Señor ya te habló y te dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Ya recibiste esa palabra. ¿Por qué te rehusas a desobedecerla? ¿Por qué endureces tu corazón? Dice el Señor. Si ya recibiste la palabra, ¿qué te impide el obedecerla? El orgullo, la soberbia de pensar que lo vamos a alcanzar con mis medios, de pensar que lo voy a hacer a mi manera. Dice el Señor: no es así. Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí y aprende de mí. Ya no endurezcas tu corazón. Hoy reflexiona, dice el Señor, cuál es la palabra que te está costando ponerla por obra. No mentir, no robar, el orar. La palabra del Señor dice: ora sin cesar, todos los días. ¿Estás orando o te estás rehusando sabiendo que lo debemos hacer? Porque dice la palabra del Señor que si la fe que decimos no la hacemos, es hipocresía delante del Señor.
Es tiempo de empezar a decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque no puedo hacer esa palabra. No puedo orar, Señor. No puedo leer las escrituras, Señor. Me hace falta la fuerza. ¿Cuál es lo que el Señor hoy te está diciendo? Que ya implantó esta palabra. Lo único que hace falta es que la pongas por obra. Que no endurezcas tu corazón como Faraón, que Jesús, el Señor le mandaba la palabra y él se negaba y la rechazaba. ¿Cuál es la palabra que estás rechazando? Oh, Padre, muchas gracias.